Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer un recorrido histórico comprendiendo cómo se empieza a originar, a construir el pensamiento cristiano a partir de las posturas que les precedieron. Vamos a hablar entonces de historia. Resulta que vamos a centrarnos en Palestina, en los judíos, porque para poder comprender qué fue lo que pasó, tenemos que centrarnos en ese punto de la historia. Alejandro Magno conquista todo el mundo conocido de esa época. Llega a lugares desconocidos, incluso llega a la India y mucha de la filosofía de los hinduistas, de los budistas, se permea de la filosofía griega y comienza a evolucionar. Alejandro Magno va a conquistar lo que es esa parte de Asia y va a conquistar lo que son los judíos. Cuando muere Alejandro Magno le deja la administración de esa parte a un grupo de sus amigos que se llaman los Ptolomeos. Ellos van a gobernar esa parte, la filosofía griega y la filosofía judía, en cuanto a la ética, en cuanto a la moral, pues no tienen ninguna semejanza, más bien tienen ideas totalmente opuestas. Por lo tanto, los judíos van a rechazar a los griegos porque no comparten su mismo comportamiento. Cabe resaltar entonces que los judíos hacen cartas para pedirle a los romanos que ellos intervengan y los romanos van a intervenir. Y el general Pompeyo, más o menos en el año 63 antes de Cristo, va a conquistar lo que es Israel y la van a tomar para ellos. El imperio griego va decayendo, el imperio romano va tomando fuerza, pero en ese decaimiento y en esa fuerza se unen porque los romanos, entonces, como ya lo había dicho, van a tomar del pensamiento griego y lo van a desarrollar también. Resulta entonces que vamos a hablar de la llegada de Jesucristo. Cuando Jesucristo llega, está gobernando un rey que hace parte de la tradición romana. Pero esta tradición es greco-romana, es decir, trae de los griegos y trae de los romanos. Entonces, muchas de las prácticas que hacían los romanos eran prácticas que también hacían los griegos. Habían saunas romanas, habían también las luchas de los gladiadores, todo eso hacía parte de lo que eran las prácticas culturales de esa época. Y eso trajo consigo entonces mucha decepción y desesperanza. La gente pensaba que ya venía el Mesías. Y claro, fue un momento de angustia en el que ellos necesitaban que llegara el Mesías para que pusiera orden a todo ese caos moral y ético que para ellos en ese entonces había. Resulta entonces que Jesucristo llega cuando el Imperio Romano está en su apogeo, es decir, en su cúspide más alta, en sus fuerzas más grandes estaba en ese tiempo. Jesucristo entonces nace para el año 5 o 6 antes de Cristo, por un error de las fechas, entonces se cuenta más o menos del 5 al 6 de Cristo el nacimiento de Jesús. Y Jesucristo viene a ser el Mesías prometido. ¿Y por qué el Mesías prometido? Porque Él va a traer la salvación a todo aquel que se acerque a Él. Y esas son las filosofías que se van a manejar en ese tiempo. Este es el mensaje de fe que va a traer Jesucristo. Todo está en un caos completo y Él viene a traer un orden. Pero ese orden va a ser espiritual, lo que los judíos no comprendían porque ellos creían que el Mesías tenía que ser una persona que fuera un líder político y que tuviera miles de soldados a su favor para poder derrocar al Imperio Romano. Lo que no saben es que más adelante las ideas de Jesucristo, sin necesidad de usar ninguna arma, derrocaron todas las ideas del Imperio Romano. Y así se establece entonces el cristianismo. Jesucristo habló de la paz, Jesucristo habló del amor, Jesucristo habló de cuidar el cuerpo, ¿cierto? Jesucristo habló de la familia, Jesucristo habló de que no hay que hacer esclavo al otro porque el otro es mi hermano, entonces es importante. Entonces se empezó a abolir la esclavitud. Entonces, con Jesucristo se abre un nuevo panorama. Quien va a reproducir las ideas de Jesucristo van a ser los apóstoles. Y los apóstoles van entonces a compartir con sus discípulos todas las ideas de Jesús. Las ideas del Evangelio, que son las buenas nuevas, de que Él nos trajo salvación, de que Él viene a restaurar esa comunicación con Dios, esa relación con Dios, de que Él habla de la paz, de que Él habla del amor, habla del cuidado de nosotros mismos. Y uno de los mayores exponentes que va a hablar del cristianismo durante todo este tiempo y a toda parte del Imperio Romano
va a ser el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pablo va a ir a aquellos que no son judíos y Pedro va a ir a hablarles a aquellos que son judíos. Entonces, Pablo desarrolla 13 cartas en las que podemos ver la sustancia completa de lo que es el cristianismo. Si queremos comprender el cristianismo, pues tenemos que ir a leer el Nuevo Testamento. Y la mayor cantidad de ese Nuevo Testamento lo va a escribir el apóstol Pablo. Le habla a los cristianos cómo se deben comportar, qué hizo Jesucristo en la cruz, por qué Él murió en la cruz, qué significa perdonar los pecados, qué significa ser librados de todo ese, de esos resultados que venían tras el haber cometido pecados y tras el hombre haberle dado la espalda a Dios. Entonces, durante todo este tiempo vamos a ver que el apóstol Pablo, que los apóstoles comenzaron a impartir, haciendo caso a lo que Jesucristo les dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que va a haber en el cristianismo un Dios único, pero que a la vez es trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se han manifestado en diferentes momentos de la historia. Todo esto nos lleva a pensar entonces que el cristianismo tuvo una influencia muy poderosa dentro de lo que es la historia y dentro de lo que es el pensamiento y el desarrollo de lo que es la filosofía para la Edad Media. Y ese es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de que nosotros hemos sido aceptados en el reino de Dios y ahora somos hijos de Dios y por ende debemos caminar como hijos de Dios. Resulta entonces que los discípulos van a multiplicar ese mensaje. Los discípulos consiguen a otros discípulos y durante todo este tiempo la iglesia fue perseguida. Durante todo este tiempo la iglesia tuvo que esconderse para poder hacer su culto, su adoración a Dios y además tuvieron que a voz secreta compartir las enseñanzas de Jesús. Pero la persecución no fue nada malo. Aunque muchos murieron, a muchos los lanzaban para que fueran devorados por otras criaturas, para que los mataran los mismos gladiadores, algunos emperadores persiguieron a los cristianos y los incendiaban, los quemaban y demás, pues esto permitió que el cristianismo tomara fuerza, se uniera y apareciera un tiempo que se le denomina como la patrística. Y la patrística viene a ser el desarrollo eclesial y doctrinal de lo que es el cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues la gente se comenzó a preguntar, ¿qué hacemos ahora que Jesucristo y que los apóstoles no están? El último apóstol muere para el año 98 después de Cristo y fue el apóstol Juan. Entonces, si ellos murieron y ya no están, ¿qué hacemos entonces nosotros para desarrollar y seguir firmes en nuestra doctrina? Pues a los discípulos de Jesús, es decir, a los discípulos de los apóstoles, se les va a llamar los padres apostólicos. Y a ese tiempo en el que los padres apostólicos gobiernan la iglesia, se les va a llamar la patrística. Es como un tiempo intermedio entre la Edad Antigua y la Edad Media. A ese tiempo se le conoce como la patrística. ¿Qué hicieron entonces los padres apostólicos? Número 1, defendieron la fe. Número 2, dieron organización a la iglesia. Y número 3, pues van a establecer las doctrinas que van a permear el cristianismo. ¿Listo? Entonces, como número 1, ellos van a defender la fe. Mucha gente, a partir de las enseñanzas de Jesús, salieron con ideas erróneas de quién era Jesús. Entonces, a ese tipo de enseñanzas se le llamó las herejías. Los padres apostólicos vienen entonces a defender la fe de ese tipo de herejías. Algunos decían que Jesucristo no era Dios. Recordemos que para los primeros cristianos Jesucristo era Dios. Entonces defendieron la idea de Dios en Jesucristo. Número 2, otorgaron una unidad en la iglesia. La iglesia entonces comenzó a hacer un gobierno jerárquico en el que estaban los obispos, los arzobispos, los sacerdotes y demás que vienen entonces a darle estabilidad a lo que es la iglesia. Y número 3, entonces, se van a plantear cómo se debe vivir la vida cuando se es cristiano. Y a estos escritos de los padres apostólicos se les va a llamar la parenética, es decir,
son los escritos de cómo los cristianos debían vivir moralmente su vida. Una filosofía ética, una revolución a los valores que se vivían en ese entonces. Entonces podemos ver que ya se está estableciendo un pensamiento racional y un pensamiento de fe en lo que nosotros llamamos el cristianismo.